SCP-003. Clase de objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-003 debe mantenerse a una temperatura constante no inferior a 35 grados e idealmente superior a 100 grados. No se permitirá que ningún organismo multicelular vivo de categoría 4 o de mayor complejidad entre en contacto con SCP-003. En caso de un corte total de energía, si SCP-003-1 comienza a aumentar su masa, el personal asignado debe entrar en contacto con la piel de SCP-003-1. Lo ideal es que el personal utilice su calor corporal para que SCP-003-1 vuelva a alcanzar una temperatura superior a la crítica. Sin embargo, el contacto con la piel debe mantenerse incluso en caso de que SCP-003 alcance la temperatura de activación, y debe durar como mínimo hasta que SCP-003-1 avance completamente a su segunda etapa de crecimiento. El personal que entre en el área de contención de SCP-003 debe ser examinado primero para detectar parásitos corporales de categoría 4 o de mayor complejidad y, si estos organismos están presentes, esterilizado. Todo el personal que haya estado en contacto físico con SCP-003-1 debe presentarse inmediatamente para ser esterilizado. No se debe retirar a SCP-003-1 de SCP-003-2 excepto en caso de procedimientos de emergencia detallados anteriormente. Cualquier cambio significativo en la actividad rúnica de SCP-003-2, incluido el patrón, la frecuencia o el color, debe informarse dentro de las 3 horas posteriores a su ocurrencia. El cese de la actividad rúnica debe informarse de inmediato. SCP-003-2 debe recibir suministro de energía a través de la fuente designada como generador 003-9 en todo momento. Descripción: SCP-003 consta de dos componentes relacionados de origen separado, denominados SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 parece estar compuesto de quitina, pelo y uñas de biología desconocida, dispuestos en una configuración similar a la de una placa madre de computadora. Las pruebas revelan que SCP-003-1 es anterior a las primeras placas de circuito conocidas por un factor de miles de años. SCP-003-1 se considera consciente, pero no activamente peligroso, excepto en ciertas condiciones. SCP-003-1 fue encontrado en una placa de piedra, SCP-003-2, en la que se encuentra actualmente. Las runas de SCP-003-2 no forman parte de ningún idioma conocido y emiten patrones de luz pálidos y parpadeantes. SCP-003-2 está controlado por una computadora interna, no biológica, cuyo contenido es en su mayor parte inaccesible sin riesgo de dañar a SCP-003-2. SCP-003-2 es capaz de emitir radiación de forma controlada, incluyendo calor, luz y tipos de radiación anómala. SCP-003-2 contiene una fuente de energía interna de naturaleza anómala, que parece haber estado perdiendo energía desde varios siglos antes de su descubrimiento. Se considera probable que SCP-003-2 haya sido creado con el propósito de contener a SCP-003-1. Los datos parcialmente interpretados recuperados de SCP-003-2 pueden hacer referencia a un evento de reestructuración de clase LK pasado y o futuro potencial causado por SCP-003-1. El equipo de visión remota SRV-04 Beta localizó a SCP-003. Parece posible que SCP-003-2 se pusiera en contacto deliberadamente con SRV-04 Beta. Otras organizaciones también han sido alertadas de la existencia de SCP-003, posiblemente por medios similares. A pesar de esta actividad, SCP-003-2 no parece ser consciente, en base a su falta de reacción al análisis y los procedimientos de M03 Gloria. Cuando SCP-003 cae por debajo de la temperatura de 35 grados, ambos componentes reaccionan. Parte 2 en la descripción del vídeo.